Quiero agradecer a todos por su presencia, en particular a los organizadores. Recuerdo que la primera vez que participé de un evento de matemática fue en un congreso de este tipo, hace más de 25 años. Además, es un gusto tener presente entre los presentes a profesor Juan Tirao, porque el primer artículo que leí en mi vida fue uno en que él era coautor de Linear Control Systems on Big Groups, que de hecho fue la base de mi proyecto de grado de licenciatura. Además que lo hemos reencontrado en algunas ocasiones en otros eventos. Entonces, la comunidad es pequeña, pero siempre afectuosa entre las matemáticas. El año pasado hubo un revuelo respecto equivocado por las redes sociales y sobre todo sobre los medios de comunicación sobre un supuesto descubrimiento matemático en Bolivia de relevancia, ¿no? Obviamente eso no era verdad, pero me hizo revisar un poco sobre nuestra historia, y la verdad es que hay matemáticos bolivianos que hicieron contribuciones interesantes. Bueno, revisando un poco la historia, el primer matemático egresado de la UNSA, que técnicamente es el primer profesional matemático formado en Bolivia, su nombre es Francisco Taine. Aquí hay una foto de él de principios de este siglo. Él es un profesor emérito, de hecho jubilado de la Universidad de Concordia en Canadá. Esta foto fue tomada de este libro Catalan's Conjecture de Springer del 2003, y él publicó un artículo en una de las revistas más prestigiosas, sino quizás entre las 2 o 3 revistas más prestigiosas que hay, que es de 1998 en Annals of Mathematics. Y creo que es importante en estos congresos mencionar que de hecho que nuestro primer matemático formado en Bolivia haya logrado publicar a estos niveles, es en algún sentido establecer una barra alta para todos nosotros. Porque además que este trabajo está relacionado con la demostración de la conjetura con el teorema de Fermat y la conjetura de Taniyama-Shimura, y en este trabajo que es de divulgación sobre la presentación de Wiles en 1993, cuando anunció que había hecho un caso particular suficiente de lo que ahora se conoce como teorema modular, que implicaba el teorema de Fermat. Tiene 44 referencias, y una de esas referencias es el teorema del Taine. Entonces, es importante, como matemáticos bolivianos, estar al tanto de esto. Al año, y eso quiero invitarlos porque en marzo del 2023 vamos a dedicar nuestra semana aniversario como carrera, como celebrando 35 años de la publicación de este artículo, unas sesiones desde divulgación, desde la historia de lo que es el teorema de Wiles, hasta, espero que alguien, de hecho ya 2 personas me dijeron que con mucho gusto podrían hacer una presentación lo más amplia posible del trabajo de Taine y cuáles realmente eran sus implicaciones para los que no somos expertos, porque realmente estamos hablando de un área ya muy, muy especializada de la matemática. Invitados. Hoy quiero hablar de sistemas dinámicos en espacios que son abstractos. Pero desde luego no voy a empezar con algo tan de frente, con algo así. Entonces me gustaría mencionar 2 pérdidas que se tuvieron en julio del 2017.
La primera fue de Miriam Mirzahani, que debido a un cáncer nos dejó a muy temprana edad. Y algo no tan conocido, pero unos días antes fallecía en Berkeley Marina Ratner. Interesantemente, el último trabajo, o sea, bueno, porque Marian tuvo muchas contribuciones, pero el último trabajo que estaba realizando consistía en generalizar un trabajo de Ratner, pero de espacios donde no existe algo que se conoce como homogeneidad, que hoy día voy a tratar de explicar qué es. Y que ahora se conoce como el teorema de la varita mágica. Y bueno, el plan de la exposición es un poco largo, pero en las primeras tres partes voy a tratar de ir de la noción clásica de sistema dinámico a una noción más abstracta de lo que es. En el 4 justamente voy a tratar de explicar qué es homogeneidad. En el punto 5 voy a retomar algo de lo que estuvieron viendo en la exposición del doctor Patti, y es que a veces algunas estructuras geométricas se pueden ver a través de estructuras algebraicas. Y cuando uno tiene álgebra, pues tiene muchos recursos. O sea, álgebra es muy poderosa. Entonces voy a, muy de pasada, hablar de un caso particular de lo que es el teorema de órbita cerrada de Ratner. En el 7 voy a hablar de un problema que va a ser bien fácil de entender, que es el problema de la iluminación. Y en el 8 y 9 voy a hablar de estos sistemas dinámicos en espacios abstractos. Bueno, un sistema dinámico discreto es una regla. O sea, tengo un espacio de posibles estados, ¿no? Por ejemplo, la temperatura aquí, en esta habitación, y después de una hora mido otra vez la temperatura aquí, y después de una hora. Entonces, ustedes notan que eso va evolucionando, ¿no? El espacio de estados es el conjunto M, y la evolución está dada por una función F. Entonces, si yo tengo un estado inicial X, F de X lo puedo pensar como el estado del sistema después de una unidad de tiempo. F de X sería el estado del sistema después de 2 unidades de tiempo. Y así sucesivamente podemos pensar en una notación que no es tradicional, y por eso esto no es se llama iterado, que es una composición de la función f consigo misma n veces. Entonces, a partir de una condición inicial x, pues se forma esta sucesión que serían los estados subsecuentes a partir de x. Y si además la función tiene inversa, puedo hablar de los estados anteriores a x. Y eso me da una órbita. Esto es muy fácil de entender en términos de sucesiones. En la teoría de sistemas dinámicos, lo que queríamos, en principio, lo que se quiere era dar una descripción. ¿Qué pasa cuando n se hace muy grande si yo parto de x? ¿A dónde voy a ir? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con un sistema? Ayer lo decía el profesor Cantrell cuando tenía el modelo, tenía un punto de equilibrio para el modelo, y lo que pasaba a largo plazo es que tendía ese punto de equilibrio. Desafortunadamente, bueno, y afortunadamente nos ha dado trabajo, no es tan sencillo el asunto, inclusive con sistemas bastante simples. La propiedad de la composición verifica esto de que si yo compongo m más n veces, es lo mismo de componer primero n veces y luego m veces. Esta observación tan sencilla nos va a llevar
a una interpretación diferente de lo que es un sistema dinámico discreto. Déjenme mostrarles un ejemplo, que es el círculo S1, y agarrar un punto y rotarlo en un ángulo θ. O sea, T, el primer movimiento, digamos, el cambio es rotar en ángulo θ, luego θ, luego θ. Entonces, esta es la órbita que se va obteniendo. Y hay situaciones muy interesantes que si este ángulo es racional, entonces en algún momento puede ser que dé varias vueltas, pero vuelve al estado inicial. Entonces la órbita es cerrada. O sea, si quieren, como un sistema es un punto en el que da una vuelta, pero siempre vuelve al estado inicial. Pero si este θ es irracional, de hecho, no solo nunca vuelve, sino que se distribuye casi de manera equitativa a lo largo, o sea, de la circunferencia. Desde el punto de vista topológico, quiere decir que si yo tomo la órbita y tomo la clausura, es toda la circunferencia. O sea, es dentro. O sea, noten la diferencia. De algo que es finito, se vuelve algo que casi ocupa todo. Un ejemplo clásico de familia de sistemas dinámicos es la familia cuadrática. Es una familia porque para cada parámetro tenemos o sea, para cada número tenemos un sistema dinámico. Entonces, tenemos, en la medida que movemos el parámetro, tenemos muchos sistemas dinámicos. Cuando este es más grande que 2 más raíz de 5, esto es una parábola, ¿no? Entonces, los puntos, sus órbitas, tienen dos destinos. O se van a menos infinito, ¿ya? O se quedan dentro de un conjunto que está contenido en el intervalo 0,1, que es un conjunto de Cantor, y ahí dentro tenemos un comportamiento totalmente caótico. Aquí tenemos una descripción no exacta, pero precisa. O sea, o las órbitas en el futuro se van a menos infinito, o se quedan en este conjunto invariante fractal, ¿ya? Y este comportamiento aquí también está bien entendido desde el punto de vista combinatórico, topológico, y también desde el punto de vista de la medida. Eso para otro día. Bueno, esto respecto a sistemas dinámicos discretos. Los sistemas dinámicos continuos, pues la verdad todos los vemos, pero quizás no desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, pero cada vez que tenemos una ecuación diferencial y resolvemos la ecuación diferencial con un valor inicial, encontramos una solución. Y esa es la evolución del sistema desde esa condición inicial. ¿Ya? Desde luego, la mayoría de los ejemplos de la naturaleza, pues tienen que ser ecuaciones que no dependen del tiempo. O sea, ecuaciones diferenciales autónomas. Eso es natural, porque nosotros hemos inventado el tiempo, ¿no? Así que, cuando no aparece el tiempo, hay una interpretación muy bonita de lo que es una ecuación diferencial. ¿Ya? Una ecuación diferencial se puede interpretar como un campo de vectores, porque en cada punto tenemos un vector que estaría dado por las dos, en este caso, por las dos ecuaciones. Una ecuación me daría una componente y la otra ecuación la otra componente. Y resolver una ecuación diferencial sería encontrar curvas, tal que en cada punto por el que pasen, la velocidad por la que estoy pasando coincida con ese vector. ¿Ya? Entonces, esta noción de resolución de ecuaciones diferenciales se convierte en una noción geométrica. Y esta noción se puede generalizar no solamente a ecuaciones diferenciales en el plano o en R3, que es lo que generalmente ven en los cursos de ecuaciones diferenciales, sino a estructuras un poco más abstractas. Por ejemplo, una esfera o superficies, ¿ya? Entonces, tenemos los campos de vectores. Y la noción de flujo
es la manera introducida por Poincaré, es la manera de asociar una forma de ver a las ecuaciones diferenciales, a las soluciones de manera global. Miren, comenzamos con esta ecuación diferencial, tal que en el tiempo cero yo voy a estar en x sub 0. Y a la solución, suponiendo que tengo condiciones de unicidad, etcétera, esta es la solución de esta ecuación diferencial que me dice dónde voy a estar después de t unidades de tiempo. Ustedes siempre se imaginan, esa es la solución que encuentran en cálculo. Cuando tenemos una ecuación que no depende del tiempo, hay una propiedad que a veces no se enfatiza, pero que dice lo siguiente: en vez de ver esto de aquí arriba, si quieren el punto P, y yo recorro t unidades de tiempo, y luego me paro aquí, me olvido que estaba en t, y quiero recorrer s unidades de tiempo, llego aquí. Ya, es lo mismo que haber comenzado en p, y recorrer s más t unidades de tiempo. Es decir, que el hecho que una ecuación diferencial sea autónoma implica esta relación. ¿Ya? Esto se llama flujo. Se puede dar una interpretación algebraica, que es que psi sub t es, digamos, te dice, si yo comienzo en un punto x, psi sub t de x me va a decir dónde voy a estar después de t unidades de tiempo. O sea, psi sub t me dice, esto está pasando exactamente en t unidades de tiempo. Es un difeomorfismo si es que tengo suficientes condiciones de regularidad en el campo. Y entonces, esa propiedad que vi que si esperábamos t y s unidades de tiempo era lo mismo que hacer al mismo tiempo s más t, ¿ya? Nos dice que esta aplicación que a cada t le asigna este difeomorfismo es un homomorfismo de grupos. ¿No? Entonces, hemos transformado nuestra ecuación diferencial en un objeto algebraico. Ya, algunas veces te dice que psi sub t es un grupo o un parámetro difeomorfismo. Bueno, ¿cuál sería una noción moderna de sistema dinámico? Entonces, si M tiene es un conjunto con alguna estructura adicional. Por ejemplo, un espacio topológico, una variedad diferenciable, una variedad riemanniana, y tengo un grupo. Una acción de G en M es un homomorfismo de grupos de G en los automorfismos respecto a alguna estructura. Por ejemplo, si M es un espacio topológico, estaría hablando de que los automorfismos son los homeomorfismos. Si es una variedad diferenciable, los difeomorfismos. Si es una variedad riemanniana, las isometrías. O sea, las funciones que preservan distancia. A cada elemento del grupo le asociamos un elemento del automorfismo que es una función de M en M. Entonces, a cada punto X le asociamos la imagen por la función. Y vamos a adoptar esta noción que es el elemento del grupo G está actuando en X. La observación es justamente eso, depende de la categoría de M para ver quién es A, ¿no? Puede ser homeomorfismos, difeomorfismos, isometrías, etc. Y esta propiedad de que este es automorfismos, pues, en términos de esta notación es bien sencillo, ¿no? Primero, la identidad en cualquier punto lo mantiene a X. Y miren, si yo tengo una ecuación diferencial y tengo tiempo cero, significa que no me he movido, ¿no? Y si hago actuar H en X y luego hago actuar G en ese resultado, es lo mismo que primero en el grupo operar G con H y eso hacer actuar en X. Esta igualdad, a pesar de que parece muy simétrica, es bastante distinta porque estábamos hablando de la acción y aquí es la operación del grupo. Bien, un sistema discreto es bueno, lo hemos presentado como una función, pero en realidad tiene esta estructura donde Z es el grupo con la operación de suma, y claro, phi sub n va a ser esto de actuar, perdón, aquí era X, sí, está bien. El rho sub n de X es n actuando en X, y es fácil ver que en realidad n actuando en X es phi sub 1
compuesto consigo mismo n veces. Entonces, la función viene de ser la imagen del 1. Ok. Esta noción en matemáticas siempre nos gusta, a partir de objetos sencillos, ir obteniendo objetos más complejos. Uno de las construcciones más comunes es la de cocientes. Tenemos un conjunto M y un grupo está actuando en él, ¿no? Recuerden que estos son elementos del grupo que actúan en X. Y ahora fijan un X y hago actuar todos los elementos del grupo. Entonces me voy paseando en M. ¿Ya? Puedo tomar otro punto y también hago actuar el grupo y luego me voy paseando ahí. Voy a volver al ejemplo de las rotaciones. El grupo, recuerden que es un sistema discreto, entonces es Z. Agarro un punto del círculo y hago actuar Z y obtengo, si es irracional, un conjunto de puntos que es denso en S1. Si es racional, es un conjunto finito. Y lo que hago es cocientar. ¿Qué es cocientar? Es tomar un conjunto y dividir en partes, y esas partes volverlas un solo punto. Lo que vamos a hacer es, estos que se llaman la órbita de X, lo vamos a volver un solo punto. ¿Ya? Y así genero un nuevo espacio. Déjenme mostrarles un ejemplo. Aquí, bueno, hay algunas cosas medio extrañas. Resulta que cuando yo tengo buenas condiciones y M tiene cierta estructura, cuando yo hago eso de las órbitas, volverlas un solo punto, el cociente, es decir, el nuevo espacio, también tiene una buena estructura. Eso en general no es verdad, pero cuando hay buenas condiciones, sí. Y bastante generales. Este teorema habla de lo que es una acción libre. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero significa que es una acción bonita. Y de un grupo bonito, que es un grupo de Lie. ¿Ok? Ejemplos. Aquí se me va a entender mejor, creo. Z actúa en R. Este M es un elemento de Z, y imagínense un número real, por ejemplo el 0. Y ustedes suman todos los enteros posibles al 0. ¿Qué obtendrían? Todos los enteros. Pero ahora al 1/2 súmenle todos los enteros. ¿Qué se obtendrían? Los números que están... Ok. A raíz de 2, súmenle todos los enteros. Bueno, ya no está fácil de decir quién es. Cada uno de esos conjuntos lo volvemos un punto. ¿Ya? ¿Qué será? Resulta que en este caso no es tan difícil imaginarse qué es. Es ese 1. Porque imagínense el intervalo 0, 1. Si tomo un punto de ahí y muevo en números enteros, o sea, en cantidades a un lado o al otro, solo hay un representante de ese, ¿no? Excepto en el extremo, porque el 0 y el 1 estarían identificados, pertenecen al mismo conjunto, entonces ahí se cierra, ¿no? Un ejemplo un poco más complicado es en R2, la versión 2-dimensional, ¿ya? Que es en el plano, muevo o sumo 2 coordenadas enteras, ¿no? Y todos estos puntos corresponden a sumarle, por ejemplo, 1, 0, llego aquí, de sumarle 2, 0, llego aquí. Sumando todos estos puntos, se vuelven un solo punto. Este cociente es el toro, que ayer Fernando les dio, de hecho, una parametrización del toro, pero esta es otra forma de construir. De momento solo me voy a ocupar de la parte topológica, porque hay una contraparte geométrica de la que voy a hablar, y es justamente parte del título, que estoy hablando de estructuras planas. Y creo que me hace falta una hoja. Okay. Bien, la motivación de estos resultados vienen del siguiente ejemplo que cualquier estudiante en este momento debería poder demostrar, si ya está en un 4º año, un 3er año.
Tengo tenemos una recta L en el plano, y hemos visto que del plano puedo cocientar y obtener el toro. Si esta es una recta cuya pendiente es racional, y veo lo que pasa en el toro, resulta que es una curva cerrada. Pero si la pendiente es irracional, resulta que esta no solo es una curva infinita, o sea, no solo que nunca se vuelve a intersectar, sino que es densa en el toro, o sea, está en todas partes. Solo, esa es como la versión bidimensional de la rotación. Este es un ejemplo de lo que voy a tratar de describir hoy. Bueno, es lo que decía. Primero déjenme mostrar, espero que la noción de sistema dinámico como una función que había sido en realidad la acción de Z, las ecuaciones diferenciales son la acción del grupo R, y ahora tenemos la acción de un grupo cualquiera. Claro que si el grupo es suficientemente bonito, resulta que puedo pasar al cociente y el conjunto de órbitas también es un espacio bonito. Los espacios homogéneos, creo que voy a saltar, voy a pasarme a el grupo de rotación. Oh, qué bien, creo que he dejado. Si bien este es O es el grupo de matrices ortogonales, es decir, las matrices que me describen los movimientos de rotación en el espacio, en el plano en este caso, o dependiendo de cuánto Sn, si Sn es igual a 2, estoy haciendo las rotaciones en el plano, si es L3, las rotaciones en el espacio. Ya. Y imagínense que yo tengo todas las rotaciones de la esfera. Cuando yo roto una esfera, es la misma esfera. Pero, ¿qué rotaciones me dejarán el polo norte fijo? Solo rotaciones en este sentido. Ya, esas rotaciones que dejan un punto fijo, se llama el subgrupo de isotropía. ¿Ya? Un espacio homogéneo es aquel que yo tengo una acción de un grupo, y por el grupo de isotropía, bajo ciertas condiciones, se forma un nuevo espacio. Que este espacio tiene la característica que todos los puntos se parecen. Cuando yo hago este cociente, definitiva, estamos de acuerdo que los puntos de la esfera todos son parecidos entre ellos. ¿Ya? Esa es la noción de espacio homogéneo. Estoy pasándome muchas cosas, por si acaso, estoy mintiendo un montón. Pero esa es una idea general. Lo dijo en la anterior sesión muy bien el doctor Patti. A veces, cuando tengo un problema y lo puedo traducir en algo donde hay una estructura algebraica, por ejemplo, matrices, pues tengo una estructura algebraica que me ayuda a entender problemas, contribuir a soluciones algebraicas. Hoy en este caso voy a hacer un poquito más rápido. Voy a hablar del semiplano hiperbólico. Como conjunto es el plano, la parte superior del plano. Pero geométricamente no va a ser tan sencillo. Aquí, la longitud de un vector va a ser la norma euclidiana del vector, o sea, lo que conocemos nosotros como tamaño, dividido entre en qué punto nace el vector, la segunda coordenada, que es positiva. Por ejemplo, si yo estoy muy cerca al eje X, Y es muy chiquito. Entonces, si tengo un vector que en la norma euclidiana es muy grande, al dividirlo entre este muy chiquito, resulta que en esta norma tiene un tamaño pequeño. ¿Ya? Entonces, estos vectores, ¿ya? He dibujado estos dos vectores, para nosotros en la norma euclidiana tienen el mismo tamaño, ¿estamos de acuerdo?
Pero en la norma de hiperbólica, de aquí tiene una norma mucho más chica que esta, porque cuando divida entre como estoy más cerca, pues va a ser mucho más grande, perdón. Entonces, estos dos que tienen el mismo tamaño en la norma euclidiana, en la norma hiperbólica, este es muchísimo más grande. Ok. Las isometrías de H, ¿qué es una isometría? En el espacio son todas las transformaciones como esta que no están deformando la geometría de este objeto. Resulta que las isometrías de ese conjunto, del semiplano superior, están dadas por un grupo de matrices. Grupo de matrices con determinante igual a 1. Pero no con la operación del producto de matrices, sino que es una operación, esto se llama una transformación de Möbius, ¿no? Entonces, a cada matriz se le asocia una transformación de Möbius, que es una operación compleja, y resulta que estas preservan la distancia. No solo, es un ejercicio clásico de complejo, mostrar que estas preservan el semiplano superior, que son biyecciones, que son holomorfismos, pero además son isometrías. Y les decía que las isometrías que dejan un punto fijo son importantes. Entonces, el punto I, que está en el semiplano superior, veo quiénes dejan el punto I fijo. Y es el grupo bueno, por la transformación, por este tipo de aplicaciones, resulta que es el grupo especial ortogonal. ¿Ya? Por tanto, este H es un espacio homogéneo. ¿Ya? Es el cociente de SL2R con SO2R. Muy bien. Las geodésicas de H, ¿cuáles son las curvas que minimizan distancia? Que aquí tengo niños de colegio. ¿Cuáles son las curvas que minimizan distancia en 2 puntos en el plano? ¿Cuál de las curvas que unen 2 puntos es la más corta? Es la recta. Ok, pero aquí no estamos en el plano, aunque el plano es nuestro modelo, la forma como medimos distancias no es la misma. Entonces, nos preguntamos cuáles serán las curvas que minimizan distancias en esta geometría. ¿Ya? Y resulta que son o rectas verticales o semicírculos ortogonales. Por si acaso, esto de aquí, en nuestra percepción, tiene longitud finita. Pero en la geometría hiperbólica, como me estoy aproximando al eje X, en realidad, en esta geometría, la longitud de esta curva es infinita. Por si acaso. Y desde luego, aquí también, bueno, uno piensa ahí es infinito, pero resulta que cuando me estoy aproximando aquí, igual la longitud es infinita en esa geometría. Muy bien. Voy a usar la pizarra. Esta noción de fibrados, me van a entender, espero, con este ejemplo. En la circunferencia, tomamos la recta tangente a los puntos, ¿no? Pero a cada uno de los puntos, pero de manera disjunta, o sea, nos olvidaremos que se intersecta. ¿Bien? Entonces, pensemos que es ese 1, y una manera de ver eso es que puedo tomarlo, las rectas tangentes, como verticales. ¿Qué figura se forma si agarra un S1 y tomo las rectas verticales? Se forma un cilindro, ¿ya? Ese es el fibrado vectorial sobre S1. Lo que acabo de hacer, ahora, si tenemos la norma euclidiana, los vectores que tienen norma 1 serían 2 círculos, ¿no? Los que están hacia arriba y los que están hacia abajo. Ese se llama el fibrado tangente unitario.
Y el fibrado tangente unitario de este espacio que acabo de mostrarles, resulta que también se puede describir como algo matricial. Resulta que este PSL2R es SL2R, o sea, el grupo especial lineal, matrices con determinante 1, en el que el cociente es por la identidad y la menos identidad. Tiene que ver con la transformación de Möbius. Si ustedes cambian un signo, es la misma transformación, porque se cancela en el numerador y en el denominador. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle cuál es. Lo interesante es que hay flujos, porque ahora yo tengo un vector, tengo una geodésica, y tengo un vector de tamaño 1, y lo voy transportando a lo largo de esa geodésica. Eso me da una curva, no en este espacio, sino en su fibrado tangente, y en su fibrado tangente unitario. Y ese flujo es un flujo en el sentido que hemos visto que las transformaciones preservan, las sumas se convierten en composiciones. Solo que en este caso tenemos una manera explícita de decir cómo es. Una vez que hemos identificado T1 como una matriz, resulta que el flujo geodésico está dado por multiplicar a la derecha por esta matriz. Hay otro flujo que se llama el flujo orocíclico, que está dado por multiplicar por estas matrices. Estas matrices se llaman, son nilpotentes. Si ustedes multiplican consigo misma, van a ver que se vuelven diagonales. ¿Ya? El flujo orocíclico tiene que ver con las circunferencias tangentes al eje X, y aquí yo tomo los vectores unitarios, ¿no?, que estén apuntando hacia adentro. Como son vectores unitarios, viven en el fibrado tangente unitario, y aquí, porque es muy chiquito, les recuerdo que es chiquito para nuestra forma geométrica del plano euclidiano, pero la norma de este espacio es un vector de tamaño 1, y cuando me voy aproximando, lo voy a ver más chiquito en la norma euclidiana, pero en la norma del espacio hiperbólico es constante 1. Entonces, esto me determina una curva aquí. En 1930, les decía que a través de espacios nos gusta obtener espacios más complicados. Este espacio es simplemente conexo, y resulta que cualquier superficie compacta de curvatura negativa se puede obtener a partir de H haciendo un cociente. Entonces, esta S es una de esas, este gamma significa cocientar este espacio homogéneo, esto es H. Esto se conoce como el teorema de uniformización. Por ejemplo, para geometría riemanniana, hay tres modelos: la esfera, que tiene curvatura constante positiva; el plano, que tiene curvatura constante negativa; y este, que sería el ejemplo de un espacio de curvatura negativa a -1 en todos los puntos. Bueno, Hedlund probó que la imagen de cada uno de esos orociclos, que eran la imagen de esas circunferencias, cuando las proyectan en la circunferencia, en la superficie S, que no puede ser una circunferencia, les voy a explicar enseguida por qué no, tiene que tener género por lo menos 2, por una restricción topológica. La imagen de esas es densa en la superficie, muy al estilo de lo que había visto al principio. La demostración no la he, solo he hecho el setting, el contexto de cómo se ataca este problema, pero la demostración es
Bueno, el teorema de la órbita cerrada de Radner, que es de más o menos de 1900, que le valió a Radner ser plenary speaker en el International Mathematical Conference of Mathematicians, probablemente el profesor Tirado estaba ahí cuando él expuso estos resultados. Es la generalización de este resultado que acabo de mostrarles, donde G es un grupo lineal semisimple, o sea, bueno, y tengo un subgrupo de covolumen finito, y ahí me pueden decir, bueno, ¿qué significa covolumen en un grupo de matrices? Y solo sabrán. Resulta que en los grupos de Lie se puede hablar de volumen de Haar, o sea, se puede introducir, se puede medir áreas, o sea, áreas en un espacio de matrices, ¿no? Volúmenes en realidad. Y resulta que para todo elemento del cociente, que este sería un espacio homogéneo, o sea, miren, estoy cocientando, ¿no? La clausura, tengo una buena descripción de lo que es la clausura de una órbita. Y en realidad estoy escondiendo la segunda parte porque es la parte ergódica, tiene dos, esta es digamos la parte geométrica y una parte ergódica de los resultados de Radner, que fueron, de hecho, publicados también en revistas muy importantes. Bien, ahora déjenme tomar un poco de agua y lo siguiente no va a ser tan abstracto. Voy a motivar el estudio de sistemas dinámicos en espacios móduli de superficies planas con el problema de iluminación, que fue planteado en 1950 por N. Strauss. Supongo que este es un cuarto y yo tengo un foco. La luz llega a todas partes, ¿estamos de acuerdo? Pero si el cuarto no es convexo, de aquí pues no llega aquí, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿qué tal si suponemos que todas las paredes son espejos? Entonces, por la ley de refracción, cuando un rayo de luz caiga aquí, se va a refractar en el mismo ángulo, y luego aquí, y luego aquí. ¿Quién sabe? Como todo está lleno de espejos, suponiendo que la luz va a viajar, o sea, que ha ido al infinito, de repente sí llega a iluminar ese punto, o por aquí. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos. ¿Ya? Strauss dijo, bueno, ¿será posible que haya figuras en las que si todas las paredes son espejos, puedo no iluminar todo? Porque en todos sus ejemplos se llegaba a ver que sí iluminaba todo. Tiene su análogo en billares matemáticos, porque si suponemos que tenemos una bola que no tiene masa, o sea, es un punto y no hay fricción y todo es perfecto, pues verificaría la ley de refracción, así que podemos modelarlo como un billar. Solo que, digamos, la forma del billar va a depender de la forma de la habitación. Ok. Penrose fue el primero en mostrar que había un cuarto no iluminado. Es una elipse en el que se le saca como un honguito. Y si comienzo con una luz, la luz en este punto, puedo iluminar a todas partes menos esos 4 pedazos. ¿Ya? Y si es este punto, puedo iluminar todos menos esos 2 pedazos. Y si está aquí, puedo iluminar todo esto, lo que ya es más difícil inclusive de percibir, ¿no? Si buscan en el internet, y yo no lo he podido hacer, pero hay animaciones de ver cómo va llenando, bueno. Pero consideremos algo más simple, que tiene superficie curva, polígonos. En 1995, Tovarsky dio este ejemplo, que de este punto, si la luz está en este punto y las paredes son espejos, ilumina todas partes excepto un punto. ¿Bien? Y bueno, tendría 26 lados. Y uno pensaría, ¿no?, que ¿cuál sería el mínimo lado, los mínimos lados
de un polígono para que sea no convexo? ¿Cuántos por lo menos tendría que tener? 4, ¿no? Ah, no está aquí. Bueno, les comento que el mismo Tovarsky encontró un polígono de 4 lados, que no es fácil, ¿no? Que tenía la misma propiedad. Y déjenme mostrarles que cuando tengo no convexidad, por ejemplo aquí, y comienzo a hacer esto desde fraccionar, refractir o reflejar, perdón. Gracias. Y en la situación es complicada. Hay unos polígonos que se llaman polígonos racionales, las medidas de los ángulos convexos, no importa cómo son, mientras no se autointersecten, son múltiplos racionales de pi. A eso lo vamos a llamar polígonos racionales. Hay una operación que no voy a explicar, que se conoce como... bueno, este es un resultado del 2016, que dice lo siguiente: en estos polígonos racionales, probaron lo siguiente, que para cualquier punto, si las paredes son de espejos, puedo llegar a todas partes excepto un número finito de puntos, para cualquier polígono racional. ¿Ya? La demostración está basada en el teorema de la varita mágica de Eskil-Mirzahani y Eskil-Mirzahani-Mohammad. Déjenme mostrar qué es unfolding, que creo que es desdoblar, discúlpenme, un polígono racional. Comenzamos con un triángulo y lo voy reflejando por uno de sus lados. Lo voy replicando por reflexiones, y este asunto de ser polígono racional me dice que en algún momento voy a llegar a una figura en el que tengo un polígono tal que cada lado va a tener un lado paralelo. Tiene que ver con un grupo de simetrías. Eso es un bonito ejercicio. Déjenme mostrarles qué significa unfolding en un cuadrado. Tengo este y lo reflejo, se vuelve este. Este lo reflejo respecto de este lado, es este. Este lo reflejo respecto de este lado y se vuelve este. Pero noten que esto es lo mismo que haber hecho esto, o sea, porque este lado es lo mismo que este, ¿no? Si es que hago la reflexión. Entonces, esta construcción es la misma que esta. Solo que aquí he llegado a estos 4 lados o polígonos, pero en el que este está identificado con este está identificado con este, entonces lo puedo cerrar. Algo que aquí, si solo me quedo con 3, todavía no lo puedo cerrar. Aquí ya tengo completas identificaciones para hacer cerrar. Pero, ¿qué significa cerrar esto con este lado? Y ahí escribí la hoja. Pues es formar un cilindro. Pero también tengo que cerrar esto con esto. ¿Eso qué implicaría con esta hoja? Tendría que deformar la geometría. Ya. Pero resulta que no quiero deformar la geometría. Y ese toro que formo, porque es un toro plano. Y aquí les voy a hablar de otra historia de John Nash, que, por cierto, no consideraba su mejor trabajo este resultado sobre la teoría de equilibrio para teoría de juegos, sino a lo que se llama el teorema de isometrías de Nash, que tiene que ver con la existencia de que sí hay un toro plano de clase C1 en el espacio, y eso es súper difícil de ver, porque es un toro que es plano, ¿verdad? Pero no puede estar en espacio tridimensional. C1. Bueno, la trayectoria de este era el Bibillar original, y aquí he hecho el unfolding. Resulta que, miren, golpea, y en vez de que
se devuelve aquí, en el unfolding lo continúo, y lo que era una trayectoria que me parece que daba golpes, se vuelve en unas trayectorias que son rectas. Y como digamos que tengo la geometría plana, estoy trabajando con geodésica, pero en un toro plano. Entonces, el resultado que vimos al principio tiene que ver con las geodésicas sobre el toro plano. O sea, las geodésicas o son cerradas o son tensas. Ok. Pero si comienzo con otro polígono racional, por ejemplo, este triángulo, hago el unfolding, se forma este octágono. ¿Ya? Y de nuevo, observen que hay lados paralelos, los puedo identificar. Pero cuando hago esa identificación, pues, ¿qué superficie obtendré? ¿Ya? Resulta que en este caso, vimos que aquí se obtenía el toro plano, que no se puede ver. De nuevo, con el octágono plano, se obtiene una superficie que tiene dos huecos, o sea, es una dona con dos. Pero es topológicamente una dona con dos huecos. Geométricamente es plana. Ayer Fernando del Carpio mencionó un teorema, que es el teorema de Gauss-Bonnet, que dice que en promedio las curvaturas está dada por la topología, o sea, por la cantidad de huecos. Y si tengo dos huecos, tiene que haber curvatura, pero es plano en todas partes. ¿Dónde se ha ido la curvatura? Y aquí está el truco. Estos puntos, vértices, se vuelven un solo punto. En todas las otras partes es plano, pero ese punto, ¿ya?, tendría que tener todos estos ángulos, ¿no? Porque está, al identificar, tiene este ángulo, o sea, en todos los lados. Pero la suma de estos ángulos, este es un cálculo de cuánto mide el ángulo interior de un octágono, ¿cuántos de estos son? Son 8. Entonces, en este punto, no está rodeado por 360 grados, o 2π, está rodeado por 6π. O sea, en todas partes es plano y la curvatura se ha ido a un solo punto. Resulta que esto que acabo de hacer se puede modelar de manera mucho más abstracta. Hay un ejercicio súper simpático en análisis complejo cuando consideramos anillos. Dos anillos, desde el punto de vista de los homeomorfismos, son homeomorfos, ¿no? Anillos sin sus bordes. Son difeomorfos, pero no son biolomorfos. Depende de una proporción entre sus radios para que sean biolomorfos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los anillos admiten más de una estructura compleja. Estas superficies de género admiten más de una superficie, de una estructura compleja. Y cada uno de esos, se forma un espacio de estructuras complejas. Y este ejercicio que acabo de hacer me lleva a una de esas estructuras complejas, y no solo eso, sino en un fibrado que era muy parecido a ponerle un espacio vectorial, pero de formas diferenciales abelianas complejas. Entonces, esta construcción geométrica en realidad le corresponde una superficie de Riemann y un forma abeliana. Que es justo este lugar donde se acumula la curvatura, es justamente las singularidades de la forma diferencial holomorfa. Aquí, por ejemplo, el ángulo 6π, bueno, son 6 de estos. Esto solo es imaginación, porque no se puede. Como les decía, si yo tengo de K puntos,
las enteros, que tiene que ver con cuántas veces va a haber pi. La suma tiene que ser 2 menos 2 veces g. Eso es un estrato, que es un subconjunto de este fibrado. Y la verdad, el estudio de la topología, incluso combinatórica, es diferente. Cada uno de estos espacios no es una variedad, es una orbifold, es una generalización. Son no homogéneos para nada. De hecho, es un conjunto muy inhomogéneo, o sea, son muy distintos de punto en punto. ¿Ya? Sin embargo, puedo operar el grupo especial lineal, o sea, dar una transformación lineal. Noten que aquí lo que he hecho es estirar en esta dirección, contraer. ¿Ya? Y se obtiene otra superficie de Riemann. Como aquí, bueno, aquí no tanto, porque sí sé, pero les voy a mentir. Supongamos que lo transformo, puede ser que me dé un anillo que no es biolomorfo al anterior, estoy mintiendo, que es su hipótesis. Entonces, haciendo esta operación en los polígonos, voy moviéndome en un espacio abstracto de estructuras de superficies de Riemann, con además puntos, con una estructura geométrica plana, excepto en algunos puntos. Y el teorema de la varita mágica, me tengo un par de minutos, dice que la clausura de cualquier órbita de GL2R es una suborbifold de ese espacio. ¿Ya? Y hay una descripción más general. No voy a intentar explicar qué es, pero noten que ese trabajo, en realidad son dos trabajos, porque la parte diferenciable es consecuencia de una parte de la que no he hablado, que es una parte ergódica que tiene que ver con medidas. Pero bueno, en 2015 se publicó este trabajo de Skin, Mizrahi y Mohammadi, en el que hacían la versión de los teoremas de Ratner, pero en un espacio muy inhomogéneo. Miren, este estaba basado en una parte que es ergódica, que es un trabajo de 300 páginas, publicado en las publicaciones matemáticas del Instituto de Altos Estudios en París. Tiene 103 referencias ya a este trabajo. Y miren cómo es la introducción. Dice, este es un trabajo monumental. Esta es la primera página, y con lo que quiero terminar es que justamente cuando vi el preprint, estábamos trabajando en algo de rigidez, que es lo que se utiliza aquí, y está, bueno, realmente Mizrahi y Skin utilizaron toda la maquinaria que se conocía a la época, y en esa época había algunos resultados sobre rigidez que tenían que ver con exponentes de Lyapunov y entropía, y yo estaba trabajando con Artur Ávila y Marcelo Viana, y estamos referenciados en el trabajo de Mizrahi y Skin, ¿no? En el artículo 10, que trabajamos con rigidez en espacios parcialmente hiperbólicos, o en difeomorfismos parcialmente hiperbólicos. Él es Alex Skin, y solo para mencionar que el 2020 ganó el Breakthrough Prize con $3 millones, pero quiero aclarar que no es que es $3 millones para que se compre una mansión, sino que son $3 millones generalmente para becas de doctorado y para seguir promoviendo la investigación, que es lo que hacen cuando ganan dinero los matemáticos, ¿no? Hacen que otros matemáticos estudien. Muchas gracias.